las elecciones en la cooperativa. La agenda que tenemos para esta ocasión está dentro del punto, el marco legal, el marco general, perdón, el cumplimiento cooperativo, las clases de elecciones, la normativa sobre las elecciones y comentarios que realizaré a los candidatos y a las elecciones, al proceso de elecciones en las cooperativas, ¿no? Ya. Dentro del marco general, las elecciones son un proceso por el cual un conglomerado, mediante su voto, ejerce la decisión para seleccionar de entre varios postulantes o candidatos de su preferencia y la confianza que ellos como electores les entregan, ¿sí? Les dan, les delegan, para mediante esa delegación de confianza elegir a su delegado, a su representante y a su directivo, ¿sí? Ya. Entonces, esta es una conceptualización que me permití ponerla, que me permití generar, porque es importante también, ¿no? Tomarla. El proceso de elecciones como una forma de delegación de confianza que yo le voy a hacer al candidato, a la persona que se postula para una dignidad en el caso de la cooperativa, ¿no? En la cooperativa, este proceso es igualmente ejecutado conforme el cumplimiento de los elementos filosóficos y normativos para designar sus directivos. Se realizan dentro de los periodos establecidos en sus estatutos, ojo que es importante, y también normativas externas que pueden estar cubriendo la gestión cooperativa, ¿no? Esto se hace mediante un procedimiento que es diseñado, sea por la misma cooperativa o también por disposiciones generales de una autoridad que controla al sector cooperativo en los diferentes países, ¿no? En el caso del Ecuador existe la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la que da las directrices, digamos así, adicionales dentro del proceso de las elecciones, ¿no? Que se deben llevar acá en el caso del Ecuador. Las elecciones en la cooperativa permite designar a los socios que ocuparán los cargos directivos establecidos en la estructura organizacional de la cooperativa, los cuales a su vez cumplirán las funciones establecidas en dichos organismos, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea General, en este caso Asamblea de Representantes, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y también sus dignidades en presidencia, vicepresidencia y secretaría, ¿sí? Ya. Como características del proceso electoral en las cooperativas, es importante que debemos entenderle como un evento de convivencia democrática. Muy importante que cada cierto periodo permite realizar la designación de los representantes y los directivos de la cooperativa. Sí, es un evento democrático, tiene que ser la vivencia justamente más importante de la cooperativa, porque van a plantear el rumbo las personas que se vienen a sumar para un mejor progreso o, lo contrario, un estancamiento capaz que de la institución cooperativa. Pero vamos por el lado positivo, es un proceso de convivencia democrática, ¿no? Importante que sea y que se espera para mejora de la institución, ¿no? Ya. Es un proceso de toma de decisiones en el que los socios eligen con su voto entre una pluralidad de candidatos a quienes ocuparán los cargos de representación en una democracia representativa, ¿sí? Ya vamos a hablar también de estos temas importantes. Son elecciones libres porque el voto se emite en circunstancias de libertad, además de haberse permitido el acceso de todos los socios en condiciones de igualdad. Aquí es donde se visualiza, se materializa lo que se conoce como la soberanía popular, ¿sí? En donde todos tienen la accesibilidad de ser candidatos y todos tienen la accesibilidad de poder elegir, ¿sí? Otra característica importante de las elecciones, en una democracia directa, cualquier persona es elegible y puede ser nominada, siempre que no incurra en prohibiciones internas o externas para ser candidato. Sí, cuando nosotros hablamos de democracia dentro de la cooperativa, es justamente esto. Todos los socios podemos ser elegibles, ¿sí? Pero siempre y cuando no estemos con algunos impedimentos estatutarios, normativos o de pronto legales externos, ¿no? Ya. Las características de las elecciones se deben regular en la legislación electoral o en lo que se conoce como el famoso reglamento de elecciones, ¿sí? El famoso reglamento de elecciones es, o el manual electoral, de pronto en algunas otras legislaciones se lo conoce así, el manual electoral,
pueden tenerlo contemplado dentro de todas sus acciones, actividades, procesos y procedimientos. Los procesos electorales deben procurar la equidad y la proporcionalidad de género y deben asegurar la existencia suficiente de candidatos con las capacidades, las cualidades y las potencialidades que sean de beneficio para la gestión cooperativa. ¿De acuerdo? Esto es importante que en todo proceso electoral cooperativo es importante observar la equidad, ¿sí? La proporcionalidad de género. En cuanto a equidad, también podemos hablar del tema de recambios generacionales, es decir, la participación y el involucramiento de jóvenes dentro de los procesos electorales, ¿de acuerdo? Combinar la experiencia con la juventud. También el tema de conocimientos, en el caso de profesionales, ¿sí? Profesionales con título universitario y gente de experiencia que haya ya vivido o trajinado en el sector cooperativo. Pero ojo, se procura y se procurará que sean gente que ha tenido una adecuada y buena gestión anterior cooperativa, ¿sí? Porque también podemos tener el otro sector o el otro grupo, digamos, de dirigentes que han tenido de pronto algún tema de mancha en su hoja de vida ejecutiva dirigencial dentro del sector cooperativo, ¿no? Ya. Vamos hasta aquí entonces a dejarle la primera parte que es el tema del marco legal, del marco general, perdón, ¿sí? En donde las elecciones son un proceso de delegación de confianza que vamos a hacer nosotros como socios, ¿sí? A nuestros candidatos, a nuestros postulantes. También es un proceso en el cual se vive la democracia participativa, la democracia directa, en donde todos pueden ser elegidos, ¿sí? Y todos eligen, ¿ya? Además también las características importantes dentro del sector del sector cooperativo es que acá no buscamos candidatos por su presencia económica, sino buscamos personas que tengan las capacidades, las habilidades, las cualidades, las potencialidades para sumarse al fortalecimiento, al desarrollo y al mejoramiento del proceso cooperativo, de la gestión cooperativa y del modelo cooperativo. ¿Ya? Y en base de ello es importante para ustedes, estimados amigos de las cooperativas, sí, estimados amigos que no conocen de las cooperativas, entender que en este proceso electoral también se visualizan y se deben contemplar lo que nosotros conocemos como los principios y valores cooperativos. Y es decir, la doctrina cooperativa, más que el proceso normativo, que ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el punto cumplimiento normativo, ¿no? Las elecciones en las cooperativas de todas las clases, ojo, de todo tipo de cooperativas que existen, son el cumplimiento y materialización de los principios y valores cooperativos, son una fiesta de la formalización en donde se consuma un elemento fundamental como es la democracia cooperativa. Dentro de los principios y valores debemos recordar están cuáles: la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. ¿Sí? Y en los principios cooperativos, para quienes ya tienen experticia, ¿no? Y para quienes por primera vez pueden escuchar este mensaje, les hemos resumido solamente 3 de ellos, de los 7 principios cooperativos, ¿no? Que también les hago la invitación para que puedan revisar mi canal de Facebook y de YouTube, Fabián Candopimbo, en donde tengo otros videos grabados justamente con todo lo que es filosofía, doctrina cooperativa, ¿no? Los principios, valores cooperativos. Ya, entonces, en los principios estaría el de asociación libre y voluntaria, en donde la persona adquiere derechos y obligaciones como socio. Cuando usted ingresa a una cooperativa, adquiere derechos, deberes y obligaciones. Y entre ellos está participar en las asambleas, en los eventos y reuniones convocadas por la cooperativa. Tiene que ejercer su derecho al sufragio, ¿sí? A través del cual se hace efectiva su representación y su participación en la vida institucional. El voto es un acto personal, es obligatorio y secreto en las elecciones que se dan dentro de la cooperativa. Ojo, puede darse también en algunas normativas de cooperativas, he visto en algunos reglamentos de que en caso de no hacer, o sea, de no ejercer el sufragio o el voto, a veces imponen sanciones, ¿no? Y esto debe estar establecido dentro de su reglamento de elecciones, ¿ya?
¿Qué otro principio es importante entender que se materializa en el proceso electoral cooperativo? Es justamente el principio de participación y control democrático. Un socio, un voto. Es decir, que aquí usted puede expresar sus opiniones, aportar con su contingente y ejercer su decisión como miembro, como copropietario de la cooperativa, porque recuerden que los socios son los dueños de la cooperativa, ¿sí? Y en este proceso electoral se ejerce y se visualiza el derecho, el principio de participación y control democrático, ¿sí? Las cooperativas, recordarles, son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas, capaces de utilizar sus conocimientos, habilidades, capacidades y que estén dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser un socio, ¿sí? Otro de los principios que está involucrado dentro del proceso electoral cooperativo es la autonomía e independencia. Este es un proceso interno, ¿sí? Recordarles, ¿qué es la autonomía e independencia? Es la capacidad que tiene la cooperativa, que tenemos nosotros como socios, para autorregularnos, autocontrolarnos, autogestionarnos, ¿sí? Nosotros, inclusive, les invito del mismo modo a revisar un video respecto del principio de autonomía e independencia. El derecho cooperativo, la esencia cooperativa, perdón. También. Ya, les decía, mil disculpas. La esencia cooperativa indica que nuestra forma de organización cooperativa es autorregulable y debe generarse sus propias normativas de funcionamiento. ¿Hacia qué? Hacia la búsqueda de beneficio, de crecimiento, de fortalecimiento de sus asociados. Inclusive no necesitaríamos normativas externas, ¿sí? Pero en países en donde tenemos principalmente regímenes o procesos ideológicos diversos, hay normativas que regulan las cooperativas. Entonces les invito, vuelvo a repetir, este video que lo puedan ver respecto del principio de autonomía e independencia, ¿no? Pero en síntesis acá, a lo que nos trae a colación, este proceso electoral que tiene que ver con la autonomía e independencia es un proceso interno, libre, abierto, transparente, que es normado por nuestra misma cooperativa, ¿sí? Aquí se ve la gestión democrática de los socios. Las cooperativas son organizaciones que son gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan y deben participar activamente en esta fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y las mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios, ¿sí? Miren, esto es importantísimo. Y lo otro, las elecciones son un proceso para vivenciar la democracia cooperativa. ¿Sí? Interesante, ¿no? El mensaje. Las elecciones son un proceso para vivenciar la democracia en la cooperativa. Aquí me permito dejar de compartir para hacer un comentario. ¿Por qué tratar el tema de las elecciones en las cooperativas? Porque muchas personas creen y consideran que la cooperativa es una organización cualquiera, es una empresa de negocios, ¿sí? O que la cooperativa tiene visión mercantilista o de filosofía capitalista, en donde el que más dinero tiene es el que ordena o el que, entre comillas, creó la cooperativa es el dueño de la cooperativa, ¿sí? Y que él sabe qué hace, cómo hace y va funcionando la cooperativa. Puede ser bien o puede ser mal. Y cuando uno entra como socio, ¿sí? A cualquier tipo de cooperativa, de servicios, de producción, de consumo, de vivienda, de ahorro y crédito, no se empodera de la institución, porque no la siente suya, porque nadie le ha dicho que usted, al ser socio, ingresa a una organización social, a una empresa social. Es una sociedad de personas en donde nosotros valemos por nuestras capacidades, cualidades, por nuestra integridad humana, física, emocional, sentimental, más que por el dinero o por cuánto aportamos, ¿sí? El cuánto aportamos también puede ser dimensionado en el cuánto aportamos intelectualmente y con nuestro contingente personal para el beneficio de todos nosotros, no solamente para el beneficio individual. Entonces, el proceso electoral en la cooperativa justamente permite entre todos nosotros organizados elegir
a quienes de entre nosotros, teniendo las buenas intenciones, las buenas capacidades, los deseos e intereses de generar mejoras para la institución, de ayudarle a que crezca la institución y que los beneficios puedan ser socializados con todos, es el que nosotros vamos a entregar el voto de confianza. ¿Sí? Entonces, las elecciones no son, como para muchos amigos que con pena tengo que decirlo, dicen, es una carga, ya toca 4 años otra vez, o 2 años, o 3 años volver a elecciones, porque la gente no participa, porque la gente no se inscribe. Lógico. ¿Quién va a participar en las elecciones si no sabe en qué organización está? Si no sabe para qué funciona la cooperativa, para qué sirve la cooperativa. Entonces allí el mensaje inicial que les decía, ¿no? Y que es parte de esta iniciativa de educación social y solidaria. Bueno, adicional les decía, y para cerrar, el tema de vivenciar la democracia. En cualquier sistema electoral, ustedes tendrán, ¿no? En los países, digamos, en el tema público del Estado, todo proceso de elecciones tiene sus contrarios, ¿no? Tiene sus puntitos ahí negros que dan duda, siembran la duda para las personas. Pero en el caso de la cooperativa, la democracia es más pura y literalmente se vivencia la democracia porque todos somos elegibles, todos somos capaces de poder ser candidatos y de poder ganarnos la confianza de los socios para poderles ayudar. ¿Sí? Listos. Bien, hemos visto entonces, por favor, el tema filosófico cooperativo en cuanto a los principios y valores. Y vamos a hablar de este tema que me parece sumamente importante de la revisión, de la investigación y de la vivencia que hemos tenido en las cooperativas y que no se lo toma en cuenta, la democracia en la cooperativa. El movimiento cooperativo es necesario, ¿sí? En el movimiento, perdón, es necesario hablar del ejercicio de la democracia cooperativa expresada en la gestión del hombre por encontrar formas de convivencia social donde la solidaridad, el esfuerzo mancomunado y la ayuda mutua sean las normas dominantes de vida, ¿sí? Clave, ¿no? Tanto valores como principios han demostrado ser eficientes para estructurar la identidad cooperativa, pero hay uno que quizá lo determine en gran medida, es la democracia. Paul Lambert, sí, un reconocido cooperativista y profesor de Bélgica, en su obra La Doctrina Cooperativa, ojo, escrita en 1970, señala que el principio de la democracia es el principio fundamental del cooperativismo. La democracia está intrínseca en la definición misma de la cooperativa, cuando se refiere a que es una empresa de propiedad conjunta, controlada por sus miembros, pero no en el sentido de individualismo posesivo, sino de manejo y participación en la toma de decisiones y en los destinos de la cooperativa. Es decir, democracia en la gestión. ¿Sí? Clave, ¿no? ¿Qué más? El principio de control democrático significa también que cada asociado tiene derecho a un voto, independiente de su aporte económico, del tiempo de la vinculación o de cualquier otra circunstancia. Esto es democracia electiva, que nos distingue de las empresas de naturaleza privada lucrativa, donde los socios que más capital hayan aportado tienen más votos en la asamblea o en las juntas, ¿sí? Un socio, un voto. Es el derecho de voz y un voto por persona. Las cooperativas como organizaciones democráticas que son, deben garantizar a los asociados el derecho de participar igualitariamente en las decisiones y responsabilidades de la cooperativa. Esto implica igualdad de derechos y obligaciones, ¿sí? Democracia cooperativa, ¿sí? Transparencia, pureza, libertad de todos los que pueden aportar a la institución. Y me permití también poner este tema, que como muchos dicen, no, hay 3 temas que no se deben conversar, ¿no? Y uno de ellos es política. No, yo sí considero importante hablar de la política en la cooperativa. ¿Por qué? Porque en su esencia pura, que todos la conocemos, la política permite generar estos procesos de gestión mejor encaminados a través de la organización de todos sus participantes. Es decir, cuando hablemos, ojo, también muchos dicen, las cooperativas somos apolíticas. Sí, tienen razón.
Apolíticas en el sentido de partidismo. Ojo, partidismo es diferente de política, ¿no? Yo soy de tal partido o yo pertenezco a esta ideología de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, 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 ¿no? Pero la política en su esencia, ¿sí? En su esencia de herramienta, de arte, de teoría, de gestión, es esto, ¿no? Y esto debemos aplicar en la cooperativa. La política proviene del latín politicus, que viene a su vez del griego política y que alude a la cosa pública, ¿no? En el siglo V antes de Cristo, Aristóteles popularizó este término en su obra Política, ¿sí? Que para Aristóteles no es que la política era tener un estado pero ideal, ¿sí? En forma estable, sino más bien es un examen del modo en que estos ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionan en casos reales, en situaciones vivenciales prácticas. Para Aristóteles, el hombre es un animal político, es decir, un ser que vive en una ciudad, sí, en este caso, él ve evidencia en que la naturaleza no hace nada en vano, nos ha dotado de la capacidad de hablar, haciéndonos capaces de compartir conceptos morales como la justicia. ¿Qué tal? ¿Sí? Interesante entonces el mensaje para nuestros amigos que quieren ser candidatos o que quieren generar procesos, en este caso de gestión política dentro de la cooperativa, ¿no? Pero ojo, no de politiquería, sino de gestión política como ciencia, como arte, como técnica, ¿no? Se resumiría en que es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente en los estados, ¿sí? Ya, entonces, estimados amigos, hemos hablado de las elecciones en su filosofía doctrinaria, en su filosofía cooperativa, el cumplimiento de los principios del cooperativismo y también la esencia pura de la democracia vivenciada en la cooperativa y también de una sana práctica política, sana práctica de gestión para poder orientar a un desarrollo adecuado de la institución. Con ello, paso a una segunda fase, digamos así, para recordarles a nuestros amigos qué tipo de elecciones hay dentro de la cooperativa, ¿no? Y en las cooperativas tenemos 3 cargos o 3 dignidades que se eligen, ¿no? O 3, y cada una es un tipo de elección. La primera, los representantes a la asamblea, según la normativa. La segunda, elección de los consejos, ¿sí? O de los consejeros, los que son vocales a los consejos de administración y vigilancia. Y la tercera, la elección de los dirigentes, es decir, la elección del presidente, del vicepresidente y de la secretaría, ¿no? Digo secretaría como función, ¿no? No como persona. ¿Cómo se da? La elección de representantes cumple un proceso de elecciones universales, libres y abiertas en toda la cooperativa, por zonas geográficas, por distritos, por agencias, en las cuales pueden participar todos los socios que cumplan los requisitos y que no tengan impedimento legal ni suspendidos sus derechos políticos, ¿no? La elección de los consejeros se realiza en la Asamblea General, en la cual se designan a los vocales de los consejos de administración y vigilancia. Todos, tanto representantes como vocales, se eligen en principales y suplentes. Esto es clave, ¿no? Según el número que esté fijado en su estatuto y duran el tiempo en los periodos que esté establecido en el mismo estatuto, ¿ya? Mientras que la elección de los dirigentes, que sería presidente, vicepresidente y secretaría de cada consejo, solamente se da con los vocales principales y esto se realiza generalmente en la primera sesión de los nuevos consejos, ¿no? De los nuevos consejos, en este caso como organismo colegial. Cuando se tenga que dar titularizaciones por renuncia y o salida de un vocal principal, existen procedimientos que deben observarse para su reemplazo, ¿no? Que esto debe estar normado. Para normar estos procedimientos debe constar en el reglamento interno de la cooperativa o en un manual de gobernabilidad o de buen gobierno cooperativo. ¿Sí? Ya. Ahora, aquí, del mismo modo, quiero hacerles un espacio para dejarles una invitación. Justamente esta charla de cooperativismo y en el sentido de las elecciones, la hemos dado desde la visión justamente que nadie la observa, que es la vivencia de los principios cooperativos, de la doctrina cooperativa, ¿sí?
Y vamos a ver ahorita el tema normativo, también a breve revisión en el caso del Ecuador. Normativa sobre elecciones. En Ecuador, dentro de la Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, su reglamento, se cuentan con disposiciones para las elecciones. Así también se debe revisar, por favor, les recomiendo a mis amigos de las cooperativas aquí en el Ecuador, revisar la codificación de resoluciones monetarias, financieras, de valores y seguros, que es bien largo el nombre, ¿no? El libro 1, Sistema Monetario y Financiero de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que está actualizada a junio del 2020. Porque allí está la parte justamente que emite normativas para el proceso electoral en las asambleas y proceso electoral en los consejos de administración y vigilancia, ¿no? Ya, entonces ahí les dejo esa información. Como dato adicional también se tendría que revisar es el Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde puntualmente hay un artículo, el 258, que emite, ¿sí? Ciertas, digamos, condicionantes para quienes principalmente son directivos de las cooperativas, ¿no? En este caso de ahorro y crédito, de las cooperativas de ahorro y crédito. Revisamos rápidamente a grosso modo porque yo como sé manifestar, la ley está allí, la ley solamente hay que leerla y aplicarla, ¿sí? Hay que conocerla, leerla y aplicarla. Entonces no podemos interpretar ni conocer. Para su conocimiento, hay el artículo 32 de la ley, habla ya de la estructura interna de la cooperativa. Aquí una puntualización, habíamos dicho, de las asambleas de representantes. Para nuestros amigos que se encuentran en las salas, ¿no? En la sala de YouTube, en la sala de Zoom y también a través del Facebook. Existen acá en el Ecuador, por disposición, dos tipos de asambleas. Las asambleas de socios que universalmente se conocen, ¿no? En todo el mundo que existe una cooperativa, la asamblea es siempre la de socios, en donde están todos los asociados. Y en el caso del Ecuador, por justamente gestión adecuada, por el tamaño inmenso de socios que existen en las cooperativas, se le dividió en una asamblea de representantes, en la cual justamente se dan elecciones universales de todos los asociados y se designan a delegados y representantes que forman esta asamblea. Y esta asamblea de representantes viene a ser la máxima autoridad, ¿no? Entonces eso está determinado en este artículo. Lo que nos informa y nos dice, ¿no? Dentro de la Asamblea General, el artículo 33, es el máximo organismo de gobierno de la cooperativa, integrada por los socios, quienes tienen derecho a un solo voto sin considerar sus aportaciones y puede ser ejercido en forma directa o mediante delegación, ¿no? Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y los órganos de la cooperativa. Artículo 34, miren, ¿no? Asamblea de representantes. Las cooperativas que tengan más de 200 socios realizarán la Asamblea General a través de representantes elegidos en un número no menor de 30 ni mayor de 100. Esto ustedes, ¿dónde lo encuentran? Lo encuentran ya en el estatuto de sus cooperativas, ¿no? Ahí está cuando hicieron la adecuación de estatutos, cuántos son los representantes que conforman la Asamblea General. ¿Sí? Ya. El artículo 35 que nos manifiesta nos habla sobre ya la elección de estos representantes. ¿Cómo debe ser la elección? Y dice que los representantes serán elegidos por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios mediante un sistema de elecciones universales, que puede ser mediante asambleas sectoriales definidas en función de criterio sectorial, social, productivo. ¿Recuerdan lo que les decía? Sí, de acuerdo a los sectores y a los integrantes de este núcleo cooperativo, diseñado por la cooperativa y que constará en su reglamento de elecciones, ¿no? Debiendo observar que tanto, en este caso, la matriz como las agencias, las oficinas o las sucursales estén representadas en función del número de socios con el que cuentan. Otro tema también a conocer, el artículo 41 del reglamento establece los requisitos para ser candidato, ¿no? Tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa, que en los estatutos todos está 2 años, ¿no? El tiempo mínimo de 2 años, y acreditar capacitación en el área de sus funciones, ¿sí? Que dice por un tiempo no menor de 20 horas, ¿sí? Y adicional dice otros requisitos de profesionalización. Aquí está la pregunta, la respuesta, digamos, a mi compañera, ¿no? Que nos hizo hace unos minutos. Requisitos de profesionalización los determina el ente regulador. Como les decía, están
Obligadas las cooperativas segmento 3, 2 y 1 a tener 2 profesionales en cada uno de los consejos, ¿no? Ya. El artículo 36 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria informa sobre la prohibición, quienes no pueden ser candidatos, en este caso, ¿no? A representantes. Socios que se encuentren en proceso de exclusión, quienes se encuentren litigando, es decir, tengan algún juicio instaurado con la cooperativa o contra la cooperativa, ¿no? Es decir, en contra de la persona o en contra de la cooperativa. Los socios que tengan vínculos contractuales, es decir, socios que pueden tener convenios y contratos de servicios con la cooperativa, entonces ellos no pueden ser candidatos, ¿no? Los funcionarios o empleados, los socios que se encuentren en mora por más de 90 días en la misma cooperativa. Este puntito hay que aclarar aquí porque en el tema del Código Orgánico Monetario, como les decía, ahí hay una prohibición que dice que no puede estar justamente, ¿no? En morosidad ni en impagos con instituciones públicas, privadas, ¿no? Del Ecuador por mínimo un tiempo de 60 días. Pero la diferencia es que los 90 días es para los representantes, el tema del tiempo de morosidad, y los 60 días del Código Orgánico Monetario es para los directivos, para los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, ¿no? Ya. ¿Quiénes más no pueden ser candidatos a representantes? Los cónyuges, convivientes en unión de hecho, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de los mismos representantes de los vocales de los consejos, del gerente y de los empleados de la cooperativa, ¿no? Ya. Otra normativa adicional, por favor. Vamos avanzando rápidamente. No, esto, como les decía, por favor, están allí los artículos que ustedes posteriormente puedan revisarlos o hacerles un análisis previo. Artículo 37, pérdida de la calidad de los representantes. El representante que incurriese en morosidad mayor de 90 días o en cualquiera de las prohibiciones para tener esa calidad, perderá la misma y será reemplazado por el suplente que corresponda, ¿no? Por el resto del periodo. El artículo 40 del reglamento sobre la elección y la reelección, tanto de representantes y los vocales, establece que ellos serán elegidos para el periodo que señale su estatuto, pudiendo ser reelegidos por una sola vez consecutiva y cuando concluyan su segundo periodo no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo, ¿no? Hasta después de un periodo, ¿no? Aquí está en el artículo 40 del reglamento para mis compañeros y mis amigos que a veces preguntan, ¿no? ¿En dónde está eso? En el artículo 41 del reglamento de la ley están los requisitos que ya habíamos revisado también ayer, ¿no? Anteriormente. Los requisitos para ser vocal del consejo, contempla un tiempo de permanencia y la capacitación, ¿sí? Adicional, aquí manifiesta que el tema de los requisitos de profesionalización son determinados de acuerdo a lo que dictamina el ente regulador según el nivel o segmento que pertenezca a la cooperativa. ¿Sí? Aquí está artículo 41 del reglamento. El artículo 42 habla sobre la remoción de los vocales. ¿Sí? También los vocales de los consejos que sin justificación no asistieren a 3 reuniones consecutivas, ojo, o 6 no consecutivas durante un año, perderán su calidad y serán reemplazados por el vocal suplente por el tiempo que falte para completar su periodo. El artículo 43 del reglamento también establece las prohibiciones, ¿no? Dice que los representantes y los vocales de los consejos y de las comisiones y el gerente también, que hayan sido destituidos de su cargo por infracciones legales, reglamentarias o estatutarias, no podrán ocupar similares cargos en ninguna cooperativa dentro de los 4 años siguientes. Sí, aquí hay un artículo que puede blindar, ¿no? De mi amigo, nuestro amigo Freddy, que estaba comentando también, ¿no? Que de pronto hay personas que estuvieron ahí, que tienen inadecuadas prácticas, digamos, ¿no? Podrían por ahí verse también y blindarse para que las personas que hacen daño en otras organizaciones y que tienen esa mala práctica de querer estar en niveles directivos en diferentes organizaciones puedan ser prohibidos, ¿no? El artículo 41 de la ley habla sobre la reelección en las cooperativas cuyas asambleas son de representantes. Para la reelección de los vocales de los consejos, los aspirantes deberán participar en el proceso eleccionario previo y ser electos como representantes, ¿no? Ya.
El otro, el artículo 42 del periodo, dice, y esto es importante también que lo conozcan, ¿no? El periodo de duración para el ejercicio del cargo de los vocales, tanto de los consejos y los auditores, rige a partir del registro del nombramiento en la superintendencia. Hasta tanto continuarán en sus funciones los personeros cuyo periodo esté feneciendo, manifiesta, ¿no? Ya. Y finalmente cierro con este artículo 36 del reglamento, porque es muy claro y les doy una explicación inmediata, ¿no? Habla del presidente. Para ser elegido presidente de una cooperativa, se requiere haber ejercido la calidad de socio por lo menos 2 años antes de su elección y recibir capacitación en áreas de su competencia antes de su posesión. Será elegido por el Consejo de Administración de entre sus miembros y podrá ser removido en cualquier tiempo por causas debidamente justificadas con el voto secreto de más de la mitad de los vocales del Consejo de Administración, ¿no? En caso de ausencia temporal o definitiva, esto es lo clave. En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el vicepresidente, que deberá reunir los mismos requisitos que el presidente, ¿no? El presidente dura en su función el periodo señalado en el Estatuto Social de la Cooperativa. Hasta aquí, solamente un comentario de este último acápite, es que existía la práctica de que, como somos miembros del Consejo de Administración, vamos a poner un promedio, ¿no? Porque hay 5 miembros en promedio de los consejos. En el caso del Ecuador hay entre 5 y 9 en administración, y en el caso de vigilancia entre 3 y 7 miembros. El promedio decía, no, hay 5. Entonces, el que era presidente, el momento que salió, renunció por cualquier circunstancia, ¿no? O de pronto falleció, se titulariza primero el suplente, ¿no? El suplente que debía ser del vocal, llamado hoy presidente, y tenía la práctica de que, como yo soy el suplente, entonces yo asumo el cargo de titular y por ende me toca la presidencia. O el tema era que como ya el presidente salió, renunció, entonces tenemos que volver a elegir otro presidente. ¿Sí? Ya. Esas prácticas, por ejemplo, se daban inadecuadamente. ¿Por qué? Porque no había una estructura organizacional adecuada. Con esta normativa, ahí sí, por lo menos se orientó a que, como hay un presidente y un vicepresidente que se nombra, inmediatamente de que el presidente cesa sus funciones, renuncia, sale de la cooperativa, cesa sus funciones por salir, no es que termina su periodo, sino sale de la cooperativa en un periodo vigente, el vicepresidente se titulariza y punto, él es el presidente, ya no tiene para qué elegirse más. Lo que se elegiría luego es el vicepresidente, un nuevo vicepresidente, en donde ahí sí, el suplente del presidente que era, tiene el mismo derecho para poder ser elegido, ¿sí? Entre todos los otros miembros del consejo como vicepresidente. Ya, listo. Procedo a los comentarios a los candidatos. Aquí sí, ¿no? Esto realmente de la vida práctica y de la vivencia que he podido tener en las cooperativas, estimados amigos. Para ser candidatos, por favor, hay que conocer, hay que aplicar, hay que vivir y estimular la vivencia de la filosofía cooperativa, social y solidaria. Es decir, usted debe conocer, debe vivir el cooperativismo, la economía social y solidaria. Sí, eso es necesario porque su cooperativa, si llega, como han llegado personas que no conocen del cooperativismo, son los que le dan ideas diferentes a la cooperativa y rumbos diferentes y a veces le dañan a la organización. Sí, ya. Otro elemento importante, estimado amigo candidato, usted que va a ser candidato a las elecciones. Es importante conocer y cumplir la ley, el estatuto, el reglamento y los manuales de su cooperativa. No interpretar los estatutos ni reglamentos a nuestra conveniencia o interés. Hay que tener bien claro sus funciones y responsabilidades como directivo. Sí, es decir, por favor, una preparación previa. Revise el estatuto, revise la ley, revise el reglamento que tiene su cooperativa. Y ese es un derecho de usted. Usted puede pedirlo a secretaría, puede pedirlo mediante oficio, todo formal, ¿no? Al presidente de la cooperativa. Todos los socios deben conocer los estatutos, el reglamento, la ley y algunos manuales que la cooperativa puede socializar, ¿no? Para ser directivo es necesario contar con capacidad, y esto es importante, y tiempo, compañeros, ¿sí? Y tiempo necesario para dárselo a la cooperativa, ¿sí?
Para ser directivo es necesario contar con capacidad, que todos lo tenemos. Pero lo otro, tiempo para la cooperativa, por favor, ¿sí? Para ser directivo es necesario contar con el apoyo de las bases. No hay que anteponer ni deseos o intereses personales a los intereses institucionales. Sí, ya, esta es recomendación de lo que decía mi compañero. Ojalá lo pueda entender el amigo, los amigos que son candidatos que van a ser nuevos directivos de las cooperativas. ¿Sí? Si no puedo ser directivo, hay que apoyar a quienes lleguen y que hagan su mejor esfuerzo. Sí, porque la cooperativa es de todos y el beneficio de la institución es beneficio de todos. Hay que, ojo, manejar criterios emocionales, técnicos y económicos. ¿A qué me refiero con criterios emocionales? Es el tema de la tolerancia, del respeto a la opinión ajena, porque nosotros en nuestras cooperativas no podemos permitir, pues ni se debería en ningún espacio, ¿no? Permitir tonos altisonantes, los gritos, los maltratos, la autocracia ahí, ¿sí? No, esta es una organización en la cual todos queremos salir adelante, no que solo uno figure. Entonces es el tema de criterio emocional adecuado. El otro, criterios técnicos, sí, debe saber, debe manejar temas técnicos, ¿no? Que enrumba el tema cooperativista. Y también criterios económicos, sí, que se los aprende, se los va desarrollando. Hay que, ojo, por favor, esto en la cualidad, creería yo que la más importante luego, ¿no? Luego de ser cooperativista, de saber cooperativismo. La segunda más importante, ser, parecer y demostrar principios, valores, ética, honestidad y transparencia. Yo sé que a muchos de pronto, ojo, no quiero aludir a nadie, pero van a decir, no, pues yo sé. No. Una cosa es que yo crea que sé, que soy, y otra cosa es que lo demuestre, lo vivencie. Y ahí es cuando ustedes saben, la gente es la que juzga, ¿no? ¿Sí? A tal o cual persona y le estigmatiza. Ah, no, tal dirigente es así. No, la persona es así. Entonces, por favor, hay que ser, hay que parecer y demostrar que uno es ético, honesto y transparente. ¿De acuerdo? En su accionar y mucho más como directivo. Recuerde que si la cooperativa va bien, es porque todos están haciendo su trabajo. Si hay problemas entre los directivos, con la gerencia o con los empleados, la cooperativa no marcha bien. Y quienes se perjudican son los mismos socios y directivos. Caso muy puntual que tienen en las cooperativas de ahorro y crédito, que son supervisadas por la superintendencia. Problemas de gobernabilidad han hecho que cooperativas caigan, estimados amigos. Y que estén también mal algunas cooperativas. Ya. Comentarios a las elecciones. Eso entonces, por favor, como un tema humano, ¿sí? Humano, espiritual, emocional y de formación del candidato, de este cooperativista que quiere obtener nuestra confianza, nuestro voto de apoyo para que nos ayude, nos represente y nos guíe. Ahora, a todo el proceso de elecciones, los siguientes comentarios que les puedo hacer del mismo modo, de las vivencias que he podido validar en la vida cooperativa. Participación y ejercicio de derechos y deberes. Las elecciones, sí, deben evidenciar esto, de que los socios no participen, sí, van a dejar el poder de la gestión y la elección en unos pocos. Esto debilita la democracia. Es decir, que hay que buscar que las elecciones sean participativas, que toda la cantidad de personas puedan participar, puedan ser elegidos, puedan votar, porque por eso viene el asunto, ¿sí? Si hay elecciones, dice, están los mismos de siempre. Ah, los mismos, el mismo, y no hay más a quién elegir. Es porque la misma cooperativa, los mismos nosotros de pronto directivos, no hacemos un plan de recambio. Entonces, las elecciones, por favor, prepararles con un plan de recambio y con una motivación a la gente a través de la capacitación, a través de la formación, de que puedan candidatizarse como socios, ¿no? La participación va de la mano de la democracia. Si no existe una, no existe otra, ¿sí? La cooperativa se estructura y se fortalece por la participación de los asociados. En su creación, ¿sí? En su capital, en los aportes, en la gestión como dirigentes o como veedores, en los procesos electorales, en las actividades económicas de la cooperativa, como usuarios de los servicios y de los productos, en los beneficios, los excedentes que pueden darse la cooperativa, en todas las actividades de la cooperativa, las económicas, las culturales, las educativas, recreativas, ¿sí?
en la difusión de este modelo cooperativo y en la solución de los problemas de la comunidad del país. ¿Sí? Ahí está lo que les había comentado. Estimular esta participación previo a las elecciones, ¿no? Para que no tengamos esos problemas de que no hay candidatos, ¿sí? O como dicen, que están los mismos de siempre. Hay que buscar y orientar al recambio generacional y la equidad, que la habíamos hablado también arriba. Una mayor participación evita que siempre la ejerzan los mismos. Vean, esas palabras importantes. Una mayor participación evita que siempre ejerzan los mismos. La real participación es la que se da cabida y abre la posibilidad a más asociados. La debilidad humana por el poder impide en muchos casos que se dé la renovación periódica de sus dirigentes, que haya un recambio generacional y un equilibrio de género en los diversos niveles directivos. Otro comentario importante de las elecciones, la comunicación que debe haber entre la dirigencia y los asociados. Cuando una cooperativa es tan grande y no todos pueden establecer lazos directos entre directivo y socio, es primordial fortalecer la información y la comunicación como requisito para la participación. Sin estos, la democracia es incompleta. Para ello, importante conducir democráticamente la cooperativa. Esto no solo se hace gobernando, sino también como gobernado. Ojo, ¿no? O sea, si yo no pude ser directivo, entonces apoyo y participo con el directivo para que se mejore. Ejerciendo, ojo, un papel crítico de la gestión, para lo cual se requieren, ¿no?, mecanismos directos de información, comunicación. Hoy, por ejemplo, están todos basados en redes sociales. Estas deben ser orientadas para consultar justamente a los asociados, animarlos a una mayor participación, expresando sus opiniones, ideas, comprometerlos con la gestión cooperativa. Sí, hay que buscar esa participación. La educación y la formación cooperativa, importantísimo. La educación es importante para que los asociados ejerzan la responsabilidad por sus deberes y sus derechos con la cooperativa y que participen dentro de ella. Para esto es necesario que se forme a la dirigencia. Esto es básico. Hay que formar cuadros dirigenciales, ¿sí? Antes de que sean candidatos y también cuando están ya en el cargo. Con esto lograremos es que vayamos mejorando y fortaleciendo el elemento cooperativo, ¿sí? Dentro de esto importante, una baja inversión en formación y educación o procesos educativos sin una calidad y orientación adecuadas conllevan a una participación y a una democracia de cooperativa débiles. ¿Sí? Porque no saben. Como alguien dice, tiene que enamorarle la institución, tiene que gustarle. Y eso se hace a través de ¿qué? A través de la información, a través de la educación, de la capacitación. ¿Sí? Lo otro, las elecciones tiene que ver con el tema de ética y transparencia como valores transversales de esta gestión cooperativa. Un tema que es central para que la democracia sea una fortaleza en la cooperativa es la ética. Es imposible una democracia que no se asiente sobre una base ética y en valores de honestidad y de transparencia. Sin ética, degenera en corrupción y en la concentración del poder en pocas manos. Aquí les dejo un cuadrito que lo he diseñado y muy importante, como alguien dice, de la vivencia, ¿no? Del día a día, ¿no? Del comadreo que hay entre las personas, ¿no? Sí han escuchado esto que la gente imita a sus líderes, literal, y es verdad. Ustedes no, como alguien dice, no dejarán mentir. La gente imita a sus líderes. Entonces, si yo quiero que la gente imite a los líderes, tengo que buscar calidad de directivos, que sean competentes, que sean críticos, no necios. Por favor, críticos, no necios. Que sean objetivos, que sean abiertos al cambio y que sean independientes, que tengan un criterio de independencia, de justicia, de equidad. ¿Sí? Les dejo ese datito también ahí importante. Y para cerrar, ¿sí? Para cerrar, sin duda el éxito de nuestro movimiento y el cumplimiento del objetivo social de la cooperativa dependen del grado de desarrollo de la vivencia de la democracia cooperativa, que todos debemos seguir protegiendo como el valor mayor de todos los principios. Y una parte de un valor agregado que tengo, yo he diseñado el famoso triángulo de desarrollo de la cooperativa. Recuerden que un triángulo tiene sus lados iguales. Ninguno es más importante que el otro, porque no es que el que esté apuntando arriba sea el más importante. La base, el de lado, si le giramos el triángulo, se mantiene y se sostiene. Este triángulo de desarrollo de la cooperativa lo integran los directivos, los socios y los empleados. Todos unidos, enfocados en el beneficio de la institución.
sabiendo qué es el cooperativismo, sabiendo qué es la cooperativa, cómo funciona, sabiendo sus roles, sus funciones, sus deberes, sus derechos y orientando a un fin que es el beneficio mutuo, el crecimiento, el desarrollo humano, social, solidario de cada uno de los integrantes de la cooperativa. ¿Sí? Hasta aquí. Saludos a todos.